Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy es fuentes conmutadas aisladas. Las fuentes conmutadas aisladas tienen una aislación entre la primera parte y la segunda parte. Entre los dos bloques hay una aislación. Esa aislación está formada básicamente por un transformador de aislación. El transformador podría ser este modelo, que es el modelo ideal, que tiene estas leyes o estas reglas, que son las reglas de transformador ideal, donde se dan las reglas de la tensión sobre cantidad de vueltas y de las n por i, de la sumatoria de n por i, que son iguales a 0. Esto es válido para un transformador ideal. Los transformadores reales en realidad tienen algunas características adicionales. Por ejemplo, la más importante es que tiene la inductancia que representa al transformador, que se llama inductancia de magnetización. Esa inductancia de magnetización sería esta que está acá, que forma parte del transformador. Entonces, el transformador podría tener como modelo un transformador ideal, que sería el de la izquierda, y el de la derecha sería ese modelo, pero además con componentes como la inductancia de magnetización y los componentes de dispersión. Los componentes de dispersión son L1R1 y los del secundario serían estos que están acá. ¿Qué son los componentes de dispersión? Que serían la resistencia y la inductancia. Los componentes que no se acoplan entre el primario y el secundario. Todo lo que no se acople forma parte de la dispersión. Y la resistencia del alambre, por supuesto, del primario y de los secundarios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No vamos a utilizar ni el modelo ideal, ni el modelo real, sino un modelo intermedio, que es el ideal más la inductancia de magnetización. Obviamente, en los modelos de los transformadores de simulación, podemos agregarle los componentes de dispersión de manera tal de poder simular los efectos que ocasionan en las fuentes conmutadas estos componentes de dispersión. ¿Qué es lo ideal? Que esos componentes de dispersión estén acotados, digamos, que tengan valores relativamente bajos. ¿Cómo se caracteriza la inductancia de magnetización? Bien, vamos a definir secundarios abiertos y hacer circular la corriente por el primario. Y vamos a medir la relación de corriente-tensión y de ahí vamos a inferir sobre el valor de la inductancia que estamos observando. Entonces, la inductancia de magnetización es la inductancia que se observa en el primario cuando todos los secundarios están a circuito abierto. Esa va a ser la definición. ¿Y en qué me afecta la inductancia de magnetización? Bueno, en que me va a caracterizar a un transformador en lugar del transformador ideal. Cuando yo introduzco una tensión, yo acá le pongo un transistor, cierro el circuito y acá le pongo una tensión. Entonces, B1, que sería la tensión aplicada al primario cuando cierro la llave, va a tener esta forma. Bien cuadrada, B1. Ahora, ¿cuál es la forma de la corriente? Y va a depender del valor de la inductancia de magnetización, que sería como la inductancia del primario. Entonces, esta pendiente de corriente del primario va a depender del valor de la inductancia de magnetización. Obviamente, ustedes han visto en los circuitos magnéticos, en máquinas eléctricas, han visto transformadores y vieron el efecto de que un transformador, el núcleo de un transformador, tenga o no tenga entrehierro.
¿Y cuál es la curva de magnetización? La curva de magnetización es la curva densidad de flujo magnético, intensidad de campo magnético, y esas dos relaciones me relacionan, una, la H, es H de T, que es proporcional a la corriente magnetizante, y B es proporcional a la integral, acá dice que es proporcional a la integral de la tensión que vemos, esa tensión que vemos en el primario, la integral. Es decir, si cierro el circuito anterior y durante este lapso está cerrado, B1, T, esta área va a ser proporcional, que sería esta integral, a B de T. ¿Y qué va a ocurrir? Que esta caracterización va a depender de, o la pendiente de esa curva BH va a depender del entrehierro, de las características que tenga el entrehierro. Y obviamente, si fuera ideal, no tendríamos histeresis, y si fuera ideal, no tendríamos saturación. Pero bueno, en el caso real tenemos ambas cosas. Bueno, acá hay algunos textos relacionados con cómo es esta inductancia de magnetización. Tiene todas las características de un inductor, ¿no? Cumple todas las leyes de un inductor, porque de hecho es un inductor, que es la inductancia que se ve en el primario. ¿Cómo es el diagrama en bloque de una fuente conmutada aislada? Bueno, acá estaría el transformador de aislación, y el transformador puede tener dos digamos, modos de funcionar distintos, que va a caracterizar a la fuente conmutada incluso. Una, el modo forward, y otra, el modo flyback. Son dos modos distintos de funcionamiento del transformador. Cuando algo es forward y cuando algo es flyback, no lo mencioné directamente, pero quiere decir transferencia directa. El back es transferencia directa porque la entrada se transfiere directamente a la salida cuando se cierra la llave. El bus y el back bus no. Cuando yo cierro la llave se almacena energía y luego cuando abro la llave la energía se entrega a la carga. Esa manera de entregar flying back se llama flyback. Y los conceptos, digamos, de funcionamiento de los transformadores son completamente distintos, porque el forward tiene la función de transferir todo y de no almacenar nada. Y el flyback es un gran almacenador de energía porque la tiene que entregar en el próximo paso. Bueno, una vez que veamos esto lo vamos a ir analizando de acuerdo a medida que vayamos avanzando. El transformador de aislación, volviendo al transformador, puede tener múltiples secundarios. Esos múltiples secundarios tendrán un circuito de regulación y bueno, cómo se regulan las fuentes conmutadas lo vamos a ver más adelante. Pero las fuentes conmutadas entonces tienen una toma del voltaje que voy a chequear para la regulación y un circuito de control. Respecto de los transformadores aislados, estos que están aquí, que van a formar parte de una fuente conmutada aislada, vamos a encontrar dos tipos. Ya que tiene un transformador de aislación, el transformador de aislación, viéndolo del circuito de magnetización BH, entonces vamos a encontrarnos con esta situación. Puede tener una excursión así, T-on, T-off, T-on, T-off, T-on, T-off, una excursión de este tipo, o puede tener una excursión de este tipo. Este azul, no importa la pendiente. La pendiente tendrá que ver con las características propias del material del núcleo. Lo importante es si es unidireccional o bidireccional respecto de H. El azul, que es bidireccional, implica
digamos, dos transistores, uno para hacer circular la corriente en este sentido y otro para hacer circular la corriente en el otro sentido. En cambio, el rojo es unidireccional y con un circuito de un solo transistor podría llegar a ser suficiente. Entonces vamos a encontrar dos tipos de fuentes conmutadas aisladas. Una se va a llamar de excitación del núcleo unidireccional, en donde trabaja en un solo cuadrante, y estas son dos circuitos. Una se llama flyback, que es derivado del circuito back-boost, y la otra se llama forward, que es derivado del circuito back. Así que esas dos, y esto es lo que vamos a ver hoy. Luego, la clase que viene, vamos a ver circuitos, fuentes conmutadas aisladas con excitación del núcleo bidireccional, en donde hay un montón, pero vamos a ver solo tres, que son el push-pull, half-bridge y full-bridge. Estas tres últimas, las dos últimas se traducen, medio puente y puente completo. Las tres anteriores no, flyback, forward, push-pull. La flyback puede llamarse también de transferencia indirecta, pero no se usa ese término, se usa flyback directamente, no se lo traduce. Lo mismo el forward, que sería de transferencia directa, una fuente conmutada de transferencia directa, pero no se traducen estos nombres así. Bueno, el convertidor flyback. Vamos a empezar por el flyback y después vamos a ver el forward. Dijimos que el flyback está derivado del back-boost. Entonces vamos a comenzar pues con el back-boost. Entonces, el back-boost, si se acuerdan, era una fuente conmutada ahí, no aislada, que tiene una llave por este lado, un inductor por acá, yo por este lado, un capacitor, así sería este circuito. Este sería el back-boost. ¿Y cómo convertiríamos el back-boost en una fuente conmutada aislada? Bueno, reemplazamos L por un transformador de aislación. Y de este lado me quedaría así. Tengo que poner los puntitos para saber dónde es positivo, del otro lado dónde es positivo. Bueno, con esto ya he hecho una fuente conmutada aislada. Esto es un flyback. Esto es un flyback. ¿Cómo para el otro lado del diodo? ¿Cómo? Si no va para el otro lado del diodo. ¿Necesitas recordar el más de UVs? No va para el otro lado. ¿Se acuerdan cómo es el flyback? El back-boost. Bueno. Por favor, saquen los volúmenes. Desactiven los audios. Excepto el que me preguntó, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es el flyback? El flyback, voy a dibujarlo en rojo acá. Cuando cierro la llave, se almacena energía acá, el diodo queda inversamente y la tensión entregada a la carga se debe solo al capacitor. Cuando abro la llave, la tensión se invierte, se polariza directamente el diodo y la tensión en la carga proviene de la energía almacenada en el inductor. ¿Se acuerdan de este circuito? Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Acá tenemos entonces, este es el flyback. Pero ¿qué pasa? Tiene un arreglo para que quede un poco más
digamos, práctico en la implementación del circuito. Por ejemplo, el transistor, en vez de ponerlo ahí, lo puedo poner acá abajo. Se me queda un poco más cómodo. Entonces, el circuito quedaría así. El transistor puesto abajo, disculpen que fue un poco desprolijo. ¿Está? El transistor puesto abajo. Y el diodo lo puedo invertir. Está bien la pregunta. El diodo lo puedo invertir. Pero si invierto el diodo, tengo que invertir la polaridad del transformador. ¿Entienden? Yo puedo invertirlo y acá va a ser, acá es negativo positivo, pero acá es positivo negativo, porque yo he invertido el diodo y además la polaridad del transformador. Entonces, este último circuito es el circuito clásico flyback. Y el concepto funcional de este circuito tiene todas las equivalencias con el backboost. Es decir, el backboost, por ejemplo, MDD es igual a menos D sobre 1 menos D. El flyback tiene MDD es igual. Ahora hay un tema. Necesito saber la relación de vueltas que hay entre el primario y el secundario. Entonces, acá sería N por D sobre 1 menos D. Se agrega esta variable, porque se agrega las posibilidades de cambiar las vueltas entre el primario y el secundario, que ayudarían a modificar la relación de conversión en un valor fijo. En este caso sería una constante. Puede ser elevador, puede ser reductor, dependiendo de la relación de vueltas que se ponga, pero quedaría un valor fijo, además de la variación con el ciclo de trabajo, ¿no? Pero, la relación de conversión ahora pasa a ser positiva porque he invertido el diodo y el transformador. Todas las características funcionales del flyback son equivalentes con la del backboost, así que vamos a mostrar. Ahí quedaría el circuito. Fíjense que yo, si bien he invertido el diodo, como mostré al final, pero también invertí el núcleo de transformador. Entonces, funcionalmente va a ser de la siguiente manera. Cuando yo cierre la llave acá, se va a almacenar una tensión acá, y acá voy a tener positivo y negativo. Este diodo queda polarizado inversamente, o sea, queda abierto, y la energía que voy a tener a la carga va a deberse solamente al capacitor. ¿Cómo era el backboost? De la misma manera que el backboost. Cuando ahora abra el transistor, las tensiones se van a invertir del lado del primario y se van a invertir del lado del secundario. Entonces el diodo se polariza directamente y la energía almacenada en el secundario se va a transferir a la carga. Y ahora quiero aclarar algunos detalles respecto a las relaciones de vueltas de N1 y N2. Porque vemos acá que influye esta relación N, la relación que hay N1 y N2. Bueno, la idea es la siguiente. Supongan ustedes que tuviera la misma cantidad de vueltas. Bueno, sería lo mismo. La corriente, veíamos por ejemplo IL en el backboost, la corriente que tiene esta forma para el ascendiente y esta forma descendiente en el T-off, T-on, T-off, esto es tiempo. Esta característica de corriente, este sería el valor IL, y este es el delta IL.
Estas características no cambiarían. Esto es el buck boost. ¿Qué pasa cuando yo tengo distinta cantidad de vueltas entre el primario y el secundario? Bueno, acá entraría a jugar un concepto que, lo voy a cortar un segundito a esto, que tiene que ver con lo siguiente. Esperen un segundo. Lo corto. Ustedes vieron que BH, en un circuito de magnetización, en un transformador, H a qué era proporcional. ¿Se acuerdan? Proporcional a N por I. Lo que significa, ¿se acuerdan? Están olvidados. Lo que significa que esto tiene relación con la cantidad de vuelta y tiene relación, o sea, es proporcional. Sería sobre L, estaría faltando. Proporcional a las NIs. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Cuando yo cierre el circuito, voy a tener una excursión para allá. Y cuando vuelva, voy a volver para acá. Voy a tener este funcionamiento, T-on, T-off, T-on, T-off. Pero en NI, no en la I. En la I, ¿qué voy a ver? Y va a depender de la relación de vueltas. Supongan que fuera, esto es corriente del primario, corriente del secundario. Va a depender porque, ojo, observen esto. Cuando cierre la llave, voy a tener una circulación de corriente por el primario, pero no circula por el secundario. Cuando abra la llave, voy a tener circulación de corriente por el secundario, pero no circula por el primario. Entonces, o circula por un lado o circula por el otro. Pero, ¿qué valor de corriente está circulando? Y depende de la cantidad de vueltas. Ahora, pero la corriente puede ser discontinua en un inductor o en un transformador. Aquí, en el inductor del buck boost, ¿la corriente podía ser discontinua? ¿Puede ser discontinua? Pregunta. No sé si escriben. No, profe, exactamente. No puede ser discontinuo. No puede ser discontinuo. Pero ¿qué pasa? En un transformador que está regido por las reglas N por I, lo que no debe ser discontinuo no es la corriente del inductor, ya sea del primario o del secundario, sino el producto de N por I. Entonces, si yo veo corriente acá y está creciendo, puede pasar esto. Lo voy a dibujar en azul. Esta es la corriente del primario durante el T-on. Esta es la corriente del secundario durante el T-off. Esta es la corriente del primario durante el T-on. Si se fijan, acá verían discontinuidad en la corriente. Pero, ¿qué está pasando ahí? Opinen qué podría estar pasando. ¿Por qué cuando pasa del T-on al T-off hay un salto de valor de corriente discontinuo en la corriente y de valor más chico? Y después cuando cierro la llave hay un salto de valor más. ¿Qué está pasando?
¿Hay más vueltas en el secundario que en el primario o es al revés? Si la corriente decrece cuando abro la llave y crece cuando cierro, ¿qué opinan que es? ¿Reductor o elevador? Este Es reductor. es reductor. Es reductor porque la corriente está aumentando. Este es el salto que está haciendo. Pero no se preocupen porque en realidad no hay discontinuidad, porque la discontinuidad que rige es la discontinuidad N por I. ¿Por qué en un inductor no le damos importancia a esto? Porque N no cambia, porque N es el mismo para el encendido que para el apagado, porque el inductor es el inductor, no hay una diferencia en su cantidad de vueltas cuando lo cerramos que cuando lo apagamos. En cambio, en un transformador sí hay diferencia, entonces nosotros estamos notando esta discontinuidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ustedes lo midan, lo van a observar y van a creer que los conceptos se han destruido acá, porque ¿cómo hay discontinuidad de corriente y no pasa nada? Y esto no hay ningún efecto colateral, digamos, de esta discontinuidad. No, pasa que la discontinuidad que estamos hablando siempre es de la N por I. Por eso acá aparece como casi sin importancia este término que está acá, de las N por I, aparece como, pero es muy importante. Por eso dice amperes vuelta. Bueno, eso es algo que se observa en los transformadores de las fuentes computadas. Eso lo van a observar. Ese detalle entonces sería la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a cerrar acá y vamos a poner, de nuevo volvemos a la fuente. Entonces, volviendo a la fuente, flyback, volviendo al circuito, cuando cerramos la llave, se almacena energía acá. Cuando abrimos la llave, la energía almacenada se transfiere a la carga. Es conceptualmente el back boost. Bueno, ahí tienen cuando cierra la llave, solamente el diodo queda polarizado inversamente y solo el capacitor queda entregando energía a la carga. Y cuando abrimos la llave, la energía almacenada en el núcleo, que se transfirió entre el primario y el secundario, ahora es el secundario el que me entrega la energía a la carga. ¿Cómo es la relación de conversión de estado estacionario? Bueno, se puede hacer el análisis, pero es la misma que la que vimos en el back boost. Vamos a terminar mostrando, digamos, acá, que es N por D sobre 1 menos D. Este término corresponde al back boost y se agrega la relación de vueltas. Obvio que la relación de vuelta entra en todos lados. Bueno, acá hay una simulación. Pueden observar la corriente del primario cuando está. Fíjense que alcanza a este valor que puede llegar a ser como 7 amperes. Puede llegar a ser 7 amperes. Supongan que es ese valor de corriente del primario. ¿Cómo cae? Y bueno, fíjense que acá es la corriente del diodo cuando está cayendo. Pero parte de un valor mucho más que 7. Fíjense que acá el valor, y este, incluso fíjense que esto es de 0 a 10 y este es otra escala, de 0 a 5 de un cuadrito. O sea, está volviendo con un valor mucho más alto de corriente. Bueno, ahí pueden entonces observar ustedes
la fuente conmutada. Y esta es la corriente del capacitor, que si ustedes se acuerdan, el capacitor tiene que entregar toda la corriente de la carga, o sea, la corriente del capacitor es la misma que la corriente del diodo, porque está entregando todo. La corriente es la entregada por el capacitor a la carga cuando la llave está cerrada. Bueno, ahí tienen la corriente y, bueno, acá tienen los valores máximos y mínimos de excursión, y acá tienen el límite entre DCM y CCM, que no son más que los que estuvimos viendo, el 2L sobre RT, que es igual acá. En el caso del back boost, era 1 menos D, K crítico, era 1 menos D al cuadrado. Bueno, adentro estaría N. Entonces me queda 1 menos D al cuadrado sobre N cuadrado. Y la inductancia cambia por inductancia de magnetización, obviamente, que es el factor inductancia que tiene, el efecto de la inductancia que tiene el transformador ideal, digamos. Bueno, acá tienen el resultado de una simulación mostrando la corriente del primario, la tensión del primario, la corriente del secundario, la tensión del secundario. Voy a sacar un segundo esto para mostrarles un detalle y después vamos a volver acá. Voy a duplicar la hoja. Volvamos al circuito. Si yo tengo un transformador flyback con una llave, acá está el capacitor y acá está la carga. Perdón que dibujé mal el capacitor. Bueno, ahí tienen el circuito. Vamos a analizar cuando cerramos la llave. Cuando cerramos la llave, la tensión medida ahí sería algo así. Un valor relativamente bajo que sería la caída del transistor. Luego cuando abrimos la llave, la tensión que voy a ver acá, en este borne, que sería el borne del drenador o del colector, vamos a suponer que esto es una línea. Esto es 0 y era una línea. Y ahora abro el transistor. Cuando abro el transistor, la tensión crece. Acá tengo Bin y la tensión sigue creciendo. ¿Por qué razón? Porque cuando la llave se abre, por acá deja de circular corriente por el primario, pero circula corriente por el secundario, mientras esté en régimen de funcionamiento continuo. Al circular corriente por el secundario, tengo una tensión aquí que se induce del otro lado, ¿verdad? Invertida. O sea, negativo, negativo, positivo. Entonces la tensión del bus se suma a la tensión que veo ahí de circuito abierto. ¿Me entienden? Menos más, que sería B del primario. Que sería B del secundario sobre N. Entonces la tensión que voy a ver acá sigue creciendo y va a aparecer algo que tiene que ver con la dispersión de los transformadores. Cuando el transformador no se acopla todo entre el primario y el secundario, va a haber una inductancia en serie con el primario, digamos, con la inductancia de magnetización del primario. Entonces, esa inductancia genera sobrepicos de este estilo. Bueno, y luego, mientras esté el transistor abierto, voy a tener una tensión. Pueden pasar dos cosas acá.
que vuelve a cerrar el transistor antes que IS llegue a 0, o sea, se evacúe toda la energía del secundario hacia la carga, entonces vuelve a cerrar el transistor a 0 y voy a tener de nuevo acá cuando satura. Eso puede pasar si estamos en CCM. Ahora, si estamos en DCM, lo que va a pasar es lo siguiente. La corriente del secundario se alcanza a hacer 0 porque estamos en DCM y la tensión que hay acá es 0 porque la corriente que circula es 0 y la inducción hacia el otro lado, o sea, el reflejo hacia el primario de 0 es 0 y me queda entonces BI. Entonces acá voy a ver esto en línea de trazos y después baja acá, lo voy a dibujar en rojo. Entonces sería esto, sería si es DCM. Y en azul sería si es CCM. O sea, en los relacionados voltaje podría darme cuenta si con qué régimen está funcionando la fuente conmutada. Ahora, en el flyback, el transformador de aislación reemplaza al inductor del backboost. O sea, acá tenemos un inductor que reemplaza completamente un transformador que reemplaza completamente al inductor del backboost. Y lo reemplaza en dos funciones, la función de aislación y la función de inductor. Nada más que voy a tener inductor L1, inductor L2, N1 y N2. O sea, un efecto de inductancia cuando la llave está cerrada y otro efecto de inductancia cuando la llave está abierta. Eso es lo que voy a ver en el flyer. Además, ¿qué tensión ve el transistor? La tensión del bus Bain y no. Va a ser la tensión del bus Bain más esta tensión, que es la tensión del secundario reflejado con la cantidad de vueltas, más este sobrepico que tiene que ver con la dispersión del transformador, dependiendo de cuán bien esté diseñado ese transformador. Esa dispersión es un pequeño impulso que van a ver subamortiguado. Siempre tiene la característica subamortiguada por suerte. Así que no van a ver algo, digamos, oscilante indefinidamente. Bueno, debido a este problema, acá estamos encontrándonos con un problema. El problema es el siguiente. Para elegir un transistor de la fuente flyback, tengo que inferir qué valor es la máxima tensión que va a haber el transistor. Bin, no. El doble, no sé. Es Bin más B del secundario sobre N, más un sobrepico. ¿Cuánto vale ese? Y no sé. Dependerá de cómo esté diseñado, qué bueno esté diseñado ese transformador. Lo ideal es que no esté. Entonces, tengo que poner un porcentaje de margen para evitar los defectos de fabricación. Y hay otro detalle más. A medida que se va envejeciendo el transformador por el uso, por el sobrecalentamiento, por estar diseñado al límite, por ejemplo, bueno, puede que este sobrepico también vaya incrementándose o vaya cambiando. Así que tengo que elegir un transistor con un poco más de margen. Debido a esto es que en muchas ocasiones se trata de cambiar el circuito por otro que elimine este problema.
¿Cómo se puede eliminar este problema? Bueno, en lugar de poner un transistor, pongo dos. El transformador y el circuito que está para este lado es el mismo. No hay ningún cambio. Lo único que hago es el transistor que estaba acá y esto que iba acá, bueno, lo cambio y le pongo dos transistores en lugar de uno. De manera tal de que cuando quiera aplicarle tensión positiva y negativa al primario, cierro este transistor y cierro este transistor. Entonces, cerrando, tengo que cerrar los dos o abrir los dos a la vez. Cuando cierro los dos transistores, se aplica la tensión al primario, y cuando abro los dos transistores, la tensión se invierte, y este positivo, y con el sobrepico que hay debido a los defectos de fabricación, esta tensión puede ser mayor que la tensión BIN. Al ser mayor acá que BIN, se polariza directamente este diodo, y al ser menor que masa, digamos, se polariza este diodo y queda enclavado en el base. Y los transistores, si bien estoy poniendo dos, pero los transistores no van a ver más que BIN como tensión máxima. Entonces yo sé exactamente cuál es el valor máximo de tensión que van a ver los componentes, no tengo que estar adivinando, y aparte es un poco más que BIN. No es lo mismo que el otro, que es el doble prácticamente, casi el doble. Bueno, voy a mostrar una simulación de un flyback. Bueno, ahí tienen un flyback, lo corremos, tiene una resistencia paramétrica, tiene un ohm, 10 ohm y un K, 3 resistencias. Yo elijo ver las 3 y ahí veo el efecto de las 3. Lo que voy a hacer es poner arriba la tensión y abajo la corriente. Entonces ahí puedo ver, bueno, obviamente estoy cambiando de CCM a DCM. Acá vamos a ir al estado estacionario, que es por acá. Fíjense, abajo en la corriente, disculpen, ahí me equivoqué, lo voy a volver. Fíjense, el que está en celeste está funcionando al límite. El que está en rosa rosa está en CCM y el otro está en CCM. Lo que no estoy viendo acá, le voy a mostrar la corriente del primario y la corriente del secundario. O sea, arriba voy a mostrar de nuevo la corriente del primario y además, disculpen, la corriente del secundario. Voy a eliminar esto para que vean en detalle. Voy a mostrarle con una sola carga para evitar que ustedes vean tengan mucho lío.
Lo voy a mostrar solo con 10. Este y este. Como está conectado, mirado al revés, lo tengo que invertir. Bueno. Fíjense, T-on. Acá está la discontinuidad que les dije. T-off. Vuelve a discontinuidad. T-on. Sube, T-off. ¿Observan lo que pasa acá? Si ustedes lo miden con un amperímetro, van a observar esto y van a ver la perfecta discontinuidad de corriente que hay entre el primario y el secundario. Pero si ustedes a eso lo multiplican al primario y al secundario por sus respectivas relaciones de vuelta, van a ver que no hay ninguna discontinuidad. Bueno, acá hay un ejemplo de un flyback en CCM, cuyo Bain es 28 y Bout es 5, 50 kHz. La relación de vuelta es 1/3, la inductancia de magnetización 500 microhenry, y bueno, se escribe la matemática fría, trabajando en CCM, de las relaciones. Se pide calcular D, para esto funcionando, la corriente máxima y la mínima, y el ripple de la tensión. Bueno, acá tienen el IL máximo, el IL mínimo. Estamos en CCM, podría haber empezado calculando el CCM, y el ripple de la tensión aplicando la fórmula, ¿no? Tengo que aplicar la fórmula para detectar el valor de ripple. Acá hay un ejemplo, un circuito de una fuente conmutada flyback, utilizada para una fuente vieja, pero este circuito es un circuito típico que se utiliza como fuente de alimentación de monitores. Y bueno, tiene la entrada por acá, el PWM, como modulador de ancho de pulsos, la salida del PWM entra por acá, al transistor. El transistor es un bipolar, porque es muy económico, muy barato. Tengan en cuenta que acá el precio, digamos, manda. Como el transistor no puede apagar de manera segura, hay que poner una red RCD. Fíjense que tiene una resistencia de 220 ohms, 16 vatios. Un capacitor de 2.7 nanofaradio, 1 kilovoltio. Y un diodo rápido, BY299. La frecuencia de conmutación tampoco es tan alta, porque el transistor de hecho no va a trabajar a más de 20 kHz. Así que tampoco es que la fuente está... Y bueno, y tenemos 135, 12, 7,5 y 25. Todos esos voltajes son... Y acá, como cierra el lazo, como tengo un transformador de aislación, acá tengo una muestra de la tensión a través de un optoacoplador. Puedo detectar la corriente que pasa por el diodo del optoacoplador y del otro lado el transistor del optoacoplador. Bueno, sobre esto voy a hablar más adelante, sobre cómo se cierra el lazo. Así que lo vamos a dejar en stand-by al tema de cerrar el lazo. Vamos a pasar al próximo circuito. Voy a ir un poco más rápido, que es el forward. El forward, dijimos, proviene del back. Así que vamos a empezar por el back. El back era un circuito. También tenía una llave acá en el medio.
Nada más que tenía un diodo acá, una inductancia L, el capacitor y la carga. Este es el banco. Bien, ¿cómo hacer con el back una versión aislada? Bueno, en realidad no lo puedo hacer como hice con el back boost, que el inductor estaba en paralelo. Entonces era muy fácil cambiar el inductor por el transformador. No lo puedo cambiar acá porque no tendría manera de que eso se acople con la carga. Así que en realidad lo que se hace es una versión aislada de esta parte. Se reemplaza la llave por una llave aislada. Y la segunda parte, que sería esta otra, queda exactamente como está. Así que vamos a hacer el circuito con la llave aislada. La llave aislada entonces tiene, ¿qué tiene? Bueno, tiene un transformador de aislación. Con los puntitos así. Me conviene siempre poner el transistor abajo. Entonces esta sería la versión. Esa sería la llave aislada. Y a continuación pongo el resto, L, el diodo, el capacitor y la carga. Entonces, esta parte de salida no cambió, se mantiene igual como estaba allá. Así que esta segunda parte sería la segunda parte de la fuente forward. Ahora, para que esta llave, cuando la llave se abra, para que me interrumpa de este lado, tengan en cuenta lo siguiente. Si yo cierro la llave, acá es positivo, negativo, positivo, negativo. Bien, se transfiere de manera directa hacia la carga. Pero cuando la llave se abre, acá se invierte y acá también se invierte. Y si se invierte este negativo, me polariza directamente este diodo y se pone en corto, se quema el diodo. Así que tengo que hacer un circuito completamente aislado. Entonces, el circuito aislado al final termina teniendo un diodo más, que sería ese que está acá. Entonces, toda la versión de la izquierda sería la versión aislada de la llave que estábamos mostrando recién, de esta llave. Entonces, ahí quedaría entonces el circuito de aislación. Entonces, ¿cómo el tema? Acá tenemos que el inductor sigue siendo el inductor de la fuente conmutada y le hemos agregado un transformador a la fuente conmutada. Eso está pasando en la fuente forward. Esto es un concepto completamente diferente de lo que ocurría con la flyback. Y además se agregan otros detalles. Por ejemplo, si yo cierro la llave, vamos a hacerlo funcionar. Si yo cierro la llave, tengo positivo, negativo, se transfiere directamente allá, tengo positivo, negativo, se transfiere, es el back. De este lado es como si yo cerrara la llave acá, del lado del back. Es lo mismo. Ahora vamos a abrir la llave. Cuando abrimos la llave, se invierte la tensión, y acá como tengo negativo, se polariza el diodo de 1 sería, se polariza inversamente y este circuito me queda abierto en el primario y abierto en el secundario. Y acá se invierte la tensión. En la parte de salida es igual que aquel, porque cuando cierro la llave es así y cuando abro la llave es así. Así que, y la corriente siempre circula para allá.
Así que, en ese sentido, del lado de esta segunda parte, digamos, no cambia respecto al backboost. Pero acá estoy notando un problema, que cuando abro la llave, se corta la corriente del primario y se corta la corriente por el secundario. Si yo analizara eso en un circuito de magnetización, me quedaría como analizar esto. Tengo que analizar dos cosas. Tengo que analizar el comportamiento de T y el comportamiento de L. El de L, cuando cierro la llave, hace esto. Cuando abro la llave, hace esto. Cierro, hago esto, abro la llave, hace esto. Empieza de un punto cualquiera y termina en el mismo punto del otro lado, si estamos en estado estacionario. En T no, porque en T cierro la llave y lo ideal es que se transfiera todo para el otro lado, del primario hacia el secundario. Pero si algo no se transfiere, va a quedar como, digamos, magnetismo remanente en el núcleo del transformador. Y esa parte que no se transfiere es relacionada con la inductancia de magnetización. Entonces, hay una corriente magnetizante que queda, que es un valor chico, pero que va a ser esto. Sube. Abro la llave, se queda ahí. Vuelvo a cerrar la llave, hace el siguiente paso. Y este bajó. Este vuelve a cerrar la llave, vuelve a subir. Este de acá viene acá. Vuelvo a abrir la llave, queda donde está. Entonces, va a llegar un montón de pulsos que va a tender a saturarse, porque no tiene cómo desmagnetizarse, y es progresivo, es acumulativo, es integrativo. Entonces, este circuito necesita un cambio, que sería un circuito adicional de desmagnetización. Eso se logra, yo lo puedo hacer a través del primario o lo puedo hacer a través del secundario. Pero supongan que lo hago a través del primario, entonces le pongo un diodo, pero a esto lo adoso con el núcleo y los puntitos lo pongo al revés, de manera tal de que cuando la llave se abra, este bobinado con el diodo me entrega, me resetea el magnetismo remanente sobre la fuente del primario. Me hace un reset de esa energía. Entonces lo que va a pasar acá va a ser otra cosa. Va a ser así. Peón, T-off, reset. Peón, T-off, reset. Peón, T-off, reset. Y si lo hacemos en ambos lados, sería así. T-on, T-on. T-off, reset. T-off viene para acá. No hay ningún reset. Es una entrega de la energía sobre la carga. Sí, podría llamarse evacuación de la energía almacenada en el inductor. Próximo T-on parte de 0 hacia allá y parte de acá hacia allá. Estos dos puntos, inicio y origen, origen y final, son de estado estacionario, que llegará a algún valor. Entonces, el bobinado de desmagnetización no estaba en el circuito original y fue necesario para que pueda funcionar correctamente. Entonces, este es el bobinado N3, digamos, que se agrega con el diodo D3. Y ahora, ¿qué hay acerca de las cantidades de vueltas? Bueno, entre el primario y el secundario es la relación N1 y N2. El N3 es para desmagnetizar. Bueno, y ahí tienen el circuito, y acá pueden ver la corriente del primario, la corriente debido a N3, y otro detalle. Las características funcionales de la fuente conmutada están relacionadas por esta parte, o sea, la que está enmarcada aquí, la que está enmarcada acá.
en esta parte, digamos. En la parte de salida, digamos. El transformador T, su función es convertir la llave en una llave aislada junto con el transistor y los diodos, este diodo, y el transistor y el transformador serían el componente aislado, que sería esta parte de acá. El transformador T siempre, y esto subrayado, va a ser, digamos, desmagnetizado completamente. O sea, si lo vemos en términos discontinuo y continuo, va a funcionar en régimen de funcionamiento discontinuo. O sea, la corriente del primario siempre va a ser discontinua. Pero eso no tiene nada que ver con la fuente conmutada. La fuente conmutada, forward, es CCM o DCM, dependiendo del comportamiento de qué. De L. Según cómo sea la corriente que pasa por L, lo mismo que pasaba acá. ¿Quién me determinaba CCM o DCM? Y porque decíamos, modo de funcionamiento continuo ¿de qué? De la corriente del inductor. Y acá va a ser igual. La corriente del transformador siempre va a ser discontinua. Y lo vemos acá. Acá es discontinua la corriente. La fuente conmutada es discontinua y no sé, tengo que ver L para ver si es continuo o discontinuo. ¿Entiendes? Y si yo veo el diodo 2, el diodo 2 es este que está acá. Si veo el diodo 2, puedo ver que no termina en 0 acá. Ahí no termina en 0. Si no termina en 0, ¿qué quiere decir? Que es CCM. O sea, la fuente conmutada está trabajando en régimen de funcionamiento continuo. Sin embargo, el primario del transformador siempre tiene que trabajar en régimen discontinuo, porque si no fuera así, no estaría garantizado que la corriente magnetizante, disculpen, esto es B y esto es H, que la corriente magnetizante comience siempre por 0, para que no tienda a ir acumulándose. Bueno, acá tienen los distintos modos de comportamiento. T-on, T-off, y acá está desmagnetizándose, y acá se desmagnetizó completamente, pero fíjense que la corriente puede seguir circulando por acá. Bueno, acá tienen un ejemplo sobre la corriente magnetizante, el primer caso, el caso A, la corriente del primario es discontinua, y bueno, me asegura un buen funcionamiento de la fuente conmutada, y esta no alcanzó, y por lo tanto se va a tender a saturar y se va a saturar el núcleo del primario. La segunda no se puede utilizar directamente. Bueno, acá tienen el comportamiento de la fuente conmutada. Vamos a llegar a la misma conclusión que llegamos antes. M de D es N por D. O sea, en el backbus era D y acá es N por D. Lo único que se agrega es la cantidad de vueltas. Bueno, acá pueden ver otro ejemplo de las distintas, acá hay dos cargas, dos resistencias de carga distintas, esta es una y esta es otra. Sin embargo, acá, digamos el off, es solamente la parte magnetizante. A ver cómo sería. Imagínense lo siguiente. Primario del transformador. Veámoslo solo en términos del primario. Cuando cierre la llave, ¿qué es lo ideal? Que toda la corriente
cuando cierro la llave, se transfiera para allá. Y una pequeña corriente pase por acá y siga para acá. Pero que todo se transfiera para allá. Eso es lo ideal en un transformador forward. Ahora, cuando abra la llave, debería hacer reset de lo que quedó magnetizante, y es esto. Esto es lo que quedó. Fíjense, acá estaría, un poco más abajo, esta es la magnetizante del on y la desmagnetizante del off. Esto que está acá es porque le voy pidiendo más carga. A medida que va aumentando la carga, este valor va levantando, pero el valor de desmagnetización siempre es el mismo. Entonces, por acá va a ser más finito, o más ancho, o más ancho, más ancho, pero este valor va a ser siempre el mismo. Pero este valor, cantidad, depende de la carga. Ese es el modo de funcionamiento de un transformador forward. Obviamente que el fly va nada que ver. Bueno, cuando analizamos, tenemos que analizar lo siguiente. ¿Qué hay acerca de la cantidad? ¿Qué pasa si la cantidad de vueltas del bobinado de desmagnetización, este bobinado 3, digamos, N3, fuera distinto, como en este caso, supongamos que lo conecto a N3 con el primario. Lo podría conectar con el secundario. En general, se prefiere conectar con el primario. Bueno, si lo conecto con el primario, me quedaría así. La relación de tensiones durante el T-on, T-off sería así. D por T por Bin, y D2, que sería la parte esta área, debería ser igual a esta área. Eso es lo que está diciendo. Entonces, este tiempo, que le vamos a llamar acá, le vamos a llamar D2 por T. Por menos Bin, N1 sobre N3, que es la relación que hay ahí. Y después este otro tramo que está acá, es este pedacito. Es 0. Entonces, es esto, más esto, más esto. Este tramo es D2 por T. Bueno, tiene que ser igual a 0 si estamos en estado estacionario, porque las áreas son iguales a 0. Bueno, haciendo una reducción de esta ecuación, me queda D2 es igual a N3 sobre N1, y por lo tanto yo puedo despejar de acá D. Si yo despejo D, me va a quedar una inecuación. Como D3 no puede ser negativo, me va a quedar que D más D2 más D3 es igual a 1. Entonces de ahí despejo D, y D me va a quedar menor o igual que 1 sobre 1 más N3 sobre N1. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Yo tengo el transformador N1, N3, N2. Ahí está el transformador de la fuente conmutada. Si N1 es igual a N3, tiene la misma cantidad de vueltas, entonces este término se hace 1 y me queda un medio. Quiere decir que D tiene que ser menor o igual que 0,5 para que la fuente conmutada pueda evacuar justo, esto es corriente magnetizante, tiempo, justo va a llegar en el T-on, T-off, porque estamos en 0,5. Igual tiempo de encendido que de apagado. Entonces la corriente crece y después decrece exactamente alcanzando a 0, y luego crece y luego decrece y justo llega a 0. Pero para que la corriente magnetizante en función del tiempo pueda alcanzar a 0 cuando se desmagnetiza, si tuviera la misma cantidad de vueltas, tiene que ser de menor o igual que 0,5.
¿Qué pasa si D es mayor? Bueno, esto va a ser un poquito más para allá, y cuando baja, ¿ve? Ya no crece con el mismo, con 0, sino crece de un valor distinto de 0 y entramos en problema. ¿Qué pasa si quisiera trabajar con un D mayor que 0,5? Bueno, sí lo puedo hacer. Entonces pongo el valor que quisiera trabajar acá y despejo N3. La relación que va a haber entre N3 y N1. O sea, puedo trabajar con otro ciclo de trabajo distinto de 0,5 y aún así estando trabajando en régimen como corresponde, que sería el transformador en discontinuo. Esta ecuación es una ecuación muy importante porque me dice casi siempre N3 y N1 tienen la misma cantidad de vueltas. Es más, se bobinan juntos. Es decir, el primario tiene este bobinado y el mismo alambre, continúo bobinándolo, o sea, serían dos alambres juntos, pues obviamente no tiene la misma diámetro. El bobinado de desmagnetización tiene que solamente circula por él la corriente magnetizante, o sea, un valor mucho más chico. O sea, no tiene por qué tener la misma cantidad, el mismo diámetro, pero sí la misma cantidad de vueltas y estar bobinado en el mismo lugar, en el mismo, digamos, lugar físico digamos, del magnetismo del área de la ventana del núcleo del transformador. Bueno, los demás cálculos son exactamente idénticos a lo que vimos en el BAC. Esta fórmula es la fórmula del cálculo del capacitor del BAC. El régimen de funcionamiento discontinuo de la fuente conmutada también, o sea, las ecuaciones son exactamente equivalentes. Y también se puede utilizar en dos transistores en lugar de uno, porque pasa lo mismo que pasó, que mostré en el caso de la fuente flyback. Bueno, acá pasa lo mismo, que la tensión puede llegar a ser el doble, más el sobrepico. Entonces, en cierta forma, poniendo dos transistores y dos diodos, también soluciono el problema, nada más que no necesito poner bobinado de desmagnetización, porque cuando los dos transistores están abiertos, por el transformador se invierte la tensión y se conecta el diodo de 4 y de 3, haciendo el primario como bobinado de desmagnetización. Y ahí sí o sí, sin duda, N1 es igual a N3, porque es el mismo bobinado. Así que este es un circuito mucho más simple, nada más que tiene dos transistores y dos diodos en lugar de un solo transistor. Bueno, acá tienen la selección del transistor y, bueno, del Barrado Batista hay un par de ejercicios que me interesaría que ustedes lo vean para el flyback. Voy a leer la consigna. Dice: convertido flyback de 50 vatios de potencia de salida trabajando en DCM, perdón, en modo de conducción discontinuo. Tiene una tensión de salida de 15 voltios. La inductancia magnetizante del primario es 200 microhenry. Trabajando con una relación de vueltas de 4 entre el primario y el secundario. La frecuencia de 100 kHz. El ciclo de trabajo es de 20%. Determinar el valor pico de la corriente del primario, la duración de la corriente del primario y el tiempo muerto, el rango de tensión de entrada posible si el ciclo de trabajo puede variar entre el 0 y el 40% a máxima carga. Bueno, y ahí tiene el análisis. Lo bueno del Barrado Batista que tiene todo, de nuevo empieza con toda la teoría, tal cual como lo estuvimos mostrando nosotros, así que tiene todo el desarrollo teórico hasta llegar a cada uno de los pasos. Y ahí tiene la fórmula. Y bueno, acá tiene los análisis que se va haciendo. Después hay un ejercicio de un forward, que hay un ejemplo de un forward, en donde tiene el bobinado, está conectado de esa forma, es lo mismo que lo que yo mostré, el circuito es el mismo.
Así que este sería un circuito forward. No sé si hay algún ejercicio más. Así que va a quedar ese ejercicio como lectura. Y el 628 también. He puesto varios, porque el Barrado Batista muestra un montón de ejemplos muy interesantes de aplicación. Así que les recomiendo que lo vean y lo traten de resolver. Están todos resueltos, así que no van a tener problemas. Acá tiene un ejemplo con 2 transistores y 2 diodos para el caso de el forward. Y después, por último, le voy a mostrar una simulación del forward. Bueno, y tiene un circuito forward. Acá le tenía que poner una resistencia en el transformador porque para poder medir la corriente ahí. Si no, no me permite medir en el transformador. En este transformador no me permitía medirlo. Así que es por esa razón que se lo puse. Bueno, vamos a correr la simulación. Acá tiene también resistencias paramétricas. De nuevo le puse 3, 1, 10 y un K. Vamos a mostrar arriba el voltaje. Arriba el voltaje. Este es DCM. Estos dos están al límite. Vamos a mostrar el límite acá. Bueno, el que está que está acá, está muy al límite, pero bueno, ahí lo tienen. Así que le voy a mostrar con una sola resistencia, así no hacemos tanto lío. Término medio. Bueno, ahí tienen la tensión y tienen la corriente. Este sería la corriente R1, sería la corriente del primario. Acá podemos ver la corriente de IL. Respecto de ahí pueden ver que está funcionando, fíjense, voy a hacer un zoom. Ahí pueden ver que está funcionando. El 0 está ahí, está funcionando en CCM. Sin embargo, si ustedes quieren chequear el transformador tiene que estar funcionando en DCM. Y lo pueden ver acá.
sería la corriente del primario, perdón, acá, ahí, y le tenemos que agregar una más que sería la corriente del diodo acá. Esas dos, bueno, ahí lo que van a ver es lo siguiente. ¿Quién me puede decir qué está pasando acá? En realidad, la corriente del primario es la corriente magnetizante más la corriente que está pasando para el otro lado. O sea, este pedacito es lo que está pasando para el otro lado y que estaría faltando. Y este pedacito es lo que, digamos, forma parte del reset, que esta corriente en verde es la que está proveniendo del circuito de desmagnetización. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que la corriente magnetizante fuera cero y toda la corriente se transfiera para el otro lado y no tengan que hacer ningún reset. Bueno, no pasa eso. ¿Cuál transformador es mejor que otro? Aquel cuyo valor de requerimiento de corriente magnetizante sea muy bajo. Entonces voy a tener una pendiente muy chiquitita y después una pendiente muy chiquitita porque esa es una corriente que está entrando y saliendo que no, digamos, está funcionando como magnetismo remanente en el núcleo del transformador. Bueno, estos dos circuitos lo tienen ahí en el aula virtual para que ustedes lo estudien un poco, van a tener que estudiarlo para ver, porque acá ustedes se van a dar cuenta bien cómo es el tema, cómo es el funcionamiento de la fuente conmutada. Si yo quiero ver, por ejemplo, el modo de la fuente conmutada, simplemente me tengo que, digamos, quedar con lo que está pasando con la corriente y la tensión. Ahí pueden ver, acá pueden ver la corriente arriba, voy a poner la corriente arriba del inductor. Por querer hacerlo rápido, me mando errores. Y abajo voy a ver la tensión del inductor. Para ver la tensión tengo que ver una tensión diferencial. Ahí tienen la tensión del inductor. Entonces vamos a mostrar todo. Vamos a por acá. Ahí pueden ver T-on, la tensión, y el T-off, la tensión de abajo. Esta área y esta área obviamente son iguales. ¿Ok? Eso lo tengo que ver porque estoy en estado estacionario. ¿A dónde estoy mirando acá? En el inductor. Ahí estoy viendo que el inductor, que la fuente conmutada está en CCM y que alcanza el estado estacionario, pero también tengo que ver si el transformador alcanzó a desmagnetizarse correctamente. Lo puedo hacer con las fórmulas, es decir, haciendo que la relación de vueltas, en función de la relación de vueltas, que el ciclo de trabajo, si la cantidad de vueltas del primario y el secundario son iguales, entonces que el ciclo de trabajo no sea mayor que 0,5, sea al menos igual. Aún siendo igual, andaría. Bueno, ¿qué podemos concluir de este tema? Las fuentes conmutadas aisladas se basan o se caracterizan por el comportamiento del transformador. Y hay dos modos de funcionamiento de las fuentes conmutadas aisladas. El modo forward y el modo flyback. El modo forward requiere de un circuito de desmagnetización porque la idea es que cuando cierra la llave transfiere todo hacia el otro lado, pero lo que no transfiera, cuando la llave está abierta, la energía debe ser desmagnetizada. El modo flyback
es un gran almacenador, el transformador es un gran almacenador de energía, porque la almacena en el TON y en el TOFF la devuelve a la carga. Así que conceptualmente son, diríamos que opuestos, los transformadores del flyback y el transformador del forward. En muchas ocasiones, a la fuente conmutada flyback, al transformador de la fuente conmutada flyback se le llama el transformador flyback. Bueno, porque justamente tiene un modo de funcionar que caracteriza el circuito flyback. Así que, y el modo ese de funcionar es completamente diferente al del flyback. Bueno, ¿preguntas?